Y fuera así, asumíamos una responsabilidad y una solidaridad y un amor fraternal, una coinonía cristiana extraordinaria, que ahora yo a veces veo los cultos y la persona, de que termina el culto, la gente coge cada quien por su lado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos felices, familia hermosa, de que ustedes estén ahí siendo parte de nosotros. Esta es una familia que día a día crece y ustedes se han hecho parte de este crecimiento. Le invitamos a que si aún ustedes no lo han hecho, se suscriban, activen la campanita de notificaciones y compartan esta palabra, porque esta palabra viene sazonada del Espíritu Santo. Y hoy estamos acompañada de un pastor, gloria al Señor, un hombre de Dios que tiene una palabra direccionada, acentuada, un consejo para cada uno de nosotros en esta generación que realmente necesita conocer y ser revelada la intención del corazón. Así que sin más, yo voy a permitir que él se esté presentando a la audiencia. Dios le bendiga, amado pastor. Dios te bendiga, Madeleine. Amén. Damos gracias al Señor por este privilegio. Para mí es un privilegio poder estar aquí en esta plataforma junto a ti, dándote las gracias por la invitación. Sí. Mi nombre, como tú lo sabes, Pastor Henry Terrero, simplemente siervo de Jesucristo. Amén. Pastor, el honor es nuestro tenerle aquí, de que usted haya aceptado esta invitación. Y nada, le decimos de todo corazón que realmente le sentimos parte de la familia, porque todo aquel que ama la obra del Señor y que se identifica con el trabajo y el amor a las almas, para el rescate de las almas, no buscando proyectar su imagen, sino revelar la imagen de Cristo, créanme que es suficiente para que nos consideremos familia. Y yo creo que la nueva generación que se está levantando, y para nosotros es de profunda satisfacción que personas como ustedes sean nuestro relevo, tan simple como es. Quiero felicitar al programa, la plataforma, al personal, especialmente a ti, por la manera tan profesionales que están realizando esta tarea. La gloria Así del que Dios Señor. te bendiga. Amén. Más y más. Amén. Creo que la gracia de Dios que tiene es la razón. Amén, así es, así es. Sin su gracia, sin su favor, no hubiéramos podido estar aquí ni ser sustentados. Así que hoy tenemos un tema y realmente tenemos hambre de escucharle. Creemos que esta palabra viene revelada con sazón, con sal, con luz del cielo. Bueno, el tema que realmente nos asiste en esta tarde es acerca del corazón. La Biblia habla ampliamente sobre el corazón, inclusive da recomendaciones puntuales sobre todas cosas guardadas, tu corazón, porque de él mana la vida. También el Señor allá en Marcos hace una referencia acerca del corazón, que de dentro del corazón salen las cosas que contaminan al hombre. Pues tenemos religiones por ahí que hablan acerca de algunos alimentos. Nosotros creemos que hay alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen todos los creyentes, los que hemos alcanzado el conocimiento de la verdad con acción de gracia. Y con la oración es santificado, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces el corazón hay tanto, pasaríamos días, semanas, años hablando acerca del corazón, que humanamente es el órgano, creo, más importante, porque es el que bombea la sangre, sí, la irradia por todo en nuestras venas, células y tejidos. Sí. Pero en términos espiritual, el corazón es peligroso. Así es. Muy peligroso. De hecho, el profeta Jeremías, en su capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es una interrogante que requiere que nosotros pensemos acerca de la respuesta a esa interrogante.
Y el término que usa el escritor sagrado, o sea, el profeta, dice que es el corazón engañoso más que toda la cosa. O sea que no hay un órgano que tengamos biológicamente en nuestro cuerpo que sea más peligroso, porque que es engañoso sobre todas las cosas. ¿Y cuántas cosas no hay? Entonces, lamentablemente, hay muchas personas que dicen, el corazón no me engaña. De hecho, ya está anticipadamente engañado. Porque es que los sentidos humanos son una cosa. Los sentidos están ligados a veces a nuestro propio estado emocional. A veces al estado en que nos encontremos, sean favorables, sean contrarios, y también de la propia capacidad y de la propia formación humana. Tiene que ver con costumbre, con principio, con educación. Pero en el término espiritual las cosas son diferentes. Ese corazón tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado, tiene que ser regenerado, tiene que haber una novedad de vida para que entonces el corazón esté sujeto a los designios divinos, o sea, a la palabra de Dios. Y así yo creo que nos vamos a evitar muchos errores, nos vamos a evitar mucho fracaso, porque realmente a nosotros no nos lleva a actuar los sentidos, no nos guían los sentidos humanos, que Dios nos lo da, pero Dios toma el control de ellos para lo divino. Nosotros cuando viene la palabra, viene la inspiración del Espíritu, realmente no estamos sujetos a los dichos del corazón, estamos sujetos a los dichos del Espíritu de Dios. Amén. Sí. Y eso es importante, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Así que no estamos bajo cuerda floja. Así es. Estamos, pastor, así como usted mencionaba, dentro de un sistema que está lamentablemente corrompido porque queremos hacer todo lo que dicta nuestro corazón. Y nos han bombardeado con pancartas, con los medios de comunicación, en todas las redes, en todos los medios donde el individuo puede interactuar con su exterior. Te está diciendo algo que te dice tu corazón. Sí, entonces esas son sugerencias o recomendaciones que nosotros como hombres de Dios no podemos aceptar. Y sabemos el daño que le está causando a la sociedad. Por eso tenemos una sociedad más promiscua, una sociedad más violenta, una sociedad que no cree en los valores, sino en la forma y en la manera en que se está moviendo la sociedad. Y nosotros no nos movemos conforme a lo que se mueve la sociedad, nos movemos conforme a lo que establece la palabra del Señor. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener conciencia clara. Gracias a Dios que hay algo que nosotros entendemos. Aún nosotros siendo hombres de Dios, tenemos que analizar aún los pensamientos y las ideas que nos vienen. Porque tenemos el hombre interior, sí, tenemos el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, que son totalmente diferentes y aún están en nosotros. En la creación, cuando el hombre parte, dice la Biblia, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero está hablando del espíritu del hombre, del espíritu de vida, el espíritu viviente. Pero el Espíritu Santo es realmente el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Cualquier pensamiento nosotros tenemos que llevarlo a la palabra, a la luz de la palabra, a ver si proviene de Dios o no proviene de Dios. Igual que las palabras que escuchamos, los mensajes que escuchamos, los profetas que escuchamos por ahí, porque ahora hay más profetas que pero tengo yo en la cabeza, como decía un predicador famoso. Entonces hay que llevarlo a la luz de la palabra. Aún yo, cualquier pensamiento, porque puede venir un pensamiento y podemos creer que el pensamiento viene de Dios, pero viene del corazón, no viene del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, voy a hacer aquí una palabra bastante comprometedora, el Espíritu de Dios siempre, siempre nos va a hablar contrario al sentimiento humano. Así es. Nos va a hablar contrario a nuestros propios intereses. Alguien decía que la verdadera interpretación de la palabra era que va contrario a nuestros propios intereses naturales. Porque siempre Dios no nos va a decir ni nos va a hablar lo que nosotros queremos escuchar, es lo que Él quiera que nosotros escuchemos. Pero si ese corazón no está bajo el control divino, bajo el dominio del Espíritu, realmente surgen muchas cosas
Y por eso escuchamos famosamente por ahí el tema famoso, Jehová me dijo, Jehová me habló. Y yo creo que cuando Dios habla, en primer orden no está tan barato Dios, está hablando ahora. Yo creo que habla, claro que sí, yo soy hombre de Dios y tengo experiencia con Dios, yo sé que Dios habla, pero cuando Dios habla, habla para establecer normas, principios y reglas o propósitos definidos por Él a través de su palabra. Si nos lleváramos esas reglas y el corazón le echaba a un lado y buscamos la dirección de Dios, otro gallo cantaría, como se dice popularmente en la República Dominicana. Es así. Tremendo, me encantó ese término que usted utiliza, pastor, diciendo Dios no anda tan barato. Queremos tan desocupado, como que Dios no tiene... no tiene oficio. Cuando Dios habla al hombre, lo habla para establecerlo en el centro de su voluntad, llevarlo a ese nivel, a ese terreno, pero no para llevarte al lugar que tú quieres sentirte cómodo. Es todo lo contrario. La voluntad de Dios nos lleva a lugares donde nosotros decimos, no, Señor, pero yo no puedo. Pero ahí es que yo te quiero. Es el lugar que yo he diseñado para ti. Y ahí es donde yo te voy a bendecir. Y ahí es donde yo te voy a capacitar. Y ahí es donde yo te voy a preparar. Y ahí es donde yo te voy a declarar cuáles son mis propósitos contigo. Porque Dios no nos declara todas las cosas. Dios nos da señales. Y sus propósitos se van cumpliendo a través del tiempo, dependiendo de nuestras actitudes y cómo nosotros le respondamos a Dios. Así es. Nosotros necesitamos entender la esencia de esta palabra. Y cuando nos referimos aquí en este texto, hemos dicho que el corazón, cuando se refiere en la Biblia, no es literalmente este órgano que bombea la sangre, sino la esencia, los pensamientos del hombre. En esencia ahí está la naturaleza humana, en otra palabra, resumida, con sus ideas, con sus emociones. El proverbista luego, para darle un apoyo mayor a esa palabra, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate que el corazón lo usa y no te apoya en tu propia prudencia. Pero ese corazón ya es un corazón que está maquinando conforme a la voluntad de Dios. Ya está hablando del hombre nuevo, del hombre regenerado, del hombre que ama a Dios, del hombre que consulta a Dios, del hombre que busca la guianza de Dios. Pero no es el hombre natural, es el hombre nuevo. Y a eso se refiere. Y aún así nos da advertencia, porque que hay una tendencia humana. Siempre está ahí esa voz queriendo suplantar la voz de Dios. Y el corazón se presta para eso, si no está bajo el control del Espíritu de Dios. Así es. Nosotros debemos, para nosotros, gobernar esa naturaleza que siempre va a estar luchando con nosotros, porque aún el mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí. En Romanos 7. Sí. Y hay un dicho de Lutero. Lutero dijo acerca del viejo hombre. Sí. Cuando me bauticé, creía que había muerto el viejo hombre. Así es. Pero me di cuenta que el malvado sabía nadar. Sabía nadar. Por lo tanto, tengo que hacerlo morir diariamente. Aleluya. Tengo que hacerlo morir. Entonces Pablo dice luego a los Colosenses, hacer morir en vosotros lo terrenal. Ay. Lo terrenal. O sea que la palabra siempre está ahí como un semáforo, con una luz ahí dándonos advertencia. Tenemos la luz verde para cruzar, la luz amarilla de prevención, de prevención, y la roja que dice detente. Entonces la palabra siempre está ahí, intermitentemente recordándonos las cosas. Y por eso nosotros, por los años que tengamos, no nos podemos ya creer realizados, ni que tenemos garantía de entrar al cielo. Esto hay que irlo trabajando y cultivándolo día tras día. Amén, hay que estar siempre ejercitado en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en la enseñanza, en la predicación de la palabra, hasta que el Señor le ponga término a nuestra vida en esta tierra. Así es, wow, tremenda palabra, hacer morir en nosotros lo terrenal. Sí. Y eso no es simplemente una palabra, sino es una norma de vida, una norma de vida. Aquí vamos a verlo en el libro de Colosenses, capítulo 3. Interesante la palabra del apóstol Pablo, como el gran teólogo, el gran doctrinólogo que tenemos nosotros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Y esa palabra
tienen otras. Aquí vemos Colosenses 3. Pero fíjate el tema que tiene en la introducción de ese versículo. Lo primero dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Si pues habéis, si no habéis resucitado. Y para resucitar hay que morir. Amén. Si no habéis resucitado es porque no ha muerto. Todavía está bajo la influencia y la guianza del pensamiento humano, de la directriz del corazón, como comenzamos. Pero si habéis resucitado con Cristo, buscad primeramente la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice, y poned la mira en la cosa de arriba, no en la de la tierra. Entonces, el 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Wow. Son advertencias. Entonces la vida cristiana es una vida que hay que cultivarla día tras día. Así es. No podemos creernos realizados. Yo voy a tener ya en el Evangelio 40 años. Santo, una victoria. Y parece ser, y tengo la gran necesidad, como si fuera mi primer día en la fe, en los caminos del Señor, como el primer día. Tengo que aprender cada día más y más del Señor y de cualquier instrumento que Dios use. Yo soy de la persona que me siento a escuchar a predicadores en mi iglesia y también a través de los medios. Y también leo a otros grandes hombres de Dios y escritores, porque necesito aprender cada día más. El que es maestro se supone que fue discípulo. Pero nosotros tenemos un maestro, o sea que somos discípulos siempre del Señor. Y un discípulo es uno que aprende de su maestro. Yo necesito aprender cada día más del Señor. Y el Señor te usa a ti en una predicación, una conferencia, una enseñanza. Tengo que sentarme a escuchar. Porque el que da es porque tiene. Y el que tiene fue porque recibió. Es así, tremendo. Y nosotros, me identifico con esta palabra, pastor, porque tenemos que tener la responsabilidad y asumir de que necesitamos a alguien que nos dirija, necesitamos aprender de alguien, tener a alguien como referencia. Madre, es que tú y yo tenemos que estar bajo autoridad. Tenemos que estar bajo autoridad. Como siervo de Dios, yo soy ministro y yo tengo que estar bajo autoridad. Yo tengo un líder conciliar que tengo que estar bajo esa autoridad, humanamente hablando, claro, porque todo lo estableció el Señor. Amén. Si no hay autoridad, lo que hay es caos, anarquía, desorden, rebelión, violencia, destrucción. Entonces el Dios de nosotros es un Dios de paz, un Dios de orden. Nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Aún las autoridades civiles estamos llamados a respetarlas y a someternos a ellas, siempre y cuando sea en el Señor. Amén. Amén, es así. Y yo estoy aquí en este programa, ahora yo estoy bajo tu autoridad. Ay, santo. Pero esa autoridad ha sido para estar al servicio. Me encanta también la autoridad del Señor, que revela y confronta a los discípulos también, porque hubo una de las ocasiones que una madre de ellos le estaba diciendo, yo quisiera que uno de mis hijos estuviera a tu derecha, otro a tu izquierda. El Señor le dice, espérate, eso no me compete a mí. Pero la mejor enseñanza que le deja el Señor es ya cuando está concluyendo su tiempo de ministración aquí en la tierra. Enseña que Él pudo hacer milagros, pudo hacer prodigios, pudo hacer maravillas, pero tomó un lebrillo, tomó la toalla y decidió sentarse y lavar, humillarse, lavándole los pies a sus discípulos. Esos dos episodios que tú acabas de narrar en síntesis, bíblicamente hablando. En primer orden, la visión nuestra no es terrenal. Amén. Porque si fuera terrenal, estuviéramos guiados por los intereses. ¿Qué puedo alcanzar? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué beneficio puedo recibir? Pero el asunto del Señor lo que implica es devoción, sacrificio. Yo, para estar en este programa, hice un sacrificio. Así es. Entonces, se supone que esa señora era hasta pariente de Jesús. Se cree que fue Salomé que hizo esa pregunta. Era mujer de Zebedeo. Y el Señor le dijo, eso a mí no me es dado darlo. Ahora, ustedes si pueden, ahí es donde el Señor nos presenta a nosotros. Ustedes
beber de la copa en que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Confrontando el corazón. Confrontando el corazón y esos deseos egoístas. Porque los discípulos, dice la Biblia, que también se sintieron malos después. Dijeron, no, pues usted lo que quiere que el Señor lo declare secretario de Estado, o ministro de cartera, o ministro de finanzas. Ellos no se sintieron bien. Entonces, lo de Pedro también, hay una lección muy grande. Ahí, ejemplo, que realmente es lo que caracteriza el ministerio de cada hombre, servicio. Jesús vino a servir. Nosotros somos servidores, somos colaboradores del Señor. Y el Señor, siendo maestro, tomó una toalla y un lebrillo y comenzó a lavar los discípulos, los pies a los discípulos. Y cuando llegó donde Pedro, Pedro se sorprendió y dijo, tú, lavarme a mí los pies. Entonces, Pedro lo que hizo no lo hizo por jactancia ni por prepotencia, al contrario, fue por humildad. Consideraba que no era digno que su maestro le lavara los pies. Entonces el Señor le dijo, si no te deja lavar, no tendrás parte conmigo. Pedro le dijo, maestro, si el asunto es así, no solamente lo pilaba entero. Entonces el Señor después le explicó, lo que yo hago tú no lo entiendes, lo entenderás después. Y ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Sí, es tremendo. Yo me gozo escuchando las narraciones que están establecidas en la palabra del Señor y el comportamiento de Jesús, cómo Dios se manifiesta así, siempre confrontando esa naturaleza desviada y corrompida en el cual el hombre estaba, de que sí podíamos estar firmes en este tiempo en un sistema caído y corrompido, podemos proyectar la esencia del Evangelio de manera pura, sin estar empañada, y para eso el Señor dejó los principios establecidos. Por eso hay que darle gracias a Dios, y creo que tú has caído en manos de un buen pastor, porque son valores que se enseñan. Hablando en términos seculares, las universidades hacen profesionales, pero no forman gente decente, no forman gente humilde, no forman gente con principios. Podemos tener la ética profesional, que es otra cosa, pero los principios y los valores se enseñan en casa. Entonces, los pastores tenemos esa responsabilidad de educar, de formar gente con esos valores, que yo te felicito, de verdad, porque una nena que haya como joven y tiene esos principios, esos valores, yo creo que están bastante altos y te felicito y que Dios te bendiga más y más, porque esas son las clases de personas que Dios quiere en el reino, porque del reino siempre el enemigo va a tratar de enlodarlo y de tirarle el lodo y de degradarlo y de desprestigiarlo, pero que lo haga, que lo siga haciendo, que a medida que lo hace, la obra de Dios sigue creciendo. Ahora, nosotros no nos podemos prestar para eso. Sí. Tenemos que, como dijo el Señor, cuando digan todas esas clases de cosas contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos. Ahora, el problema es que nosotros demos causas, razones. Ahí es triste y lamentable. Entonces debemos pedir al Señor, Señor, guárdame. Nunca me permita darle una nota contraria a lo que enseña tu palabra. Ayúdame a que tu nombre sea glorificado, que no pase conmigo, con la iglesia como pasó con el pueblo, que el Señor le habló al pueblo de Israel, por causa de ustedes mi nombre es blasfemado todo el tiempo. Y el cristiano debe saber lo que representa, saber lo que es. Pues nosotros representamos el reino de Dios. Amén. No somos simples religiosos, no somos simples personas, somos hijos de Dios. Entonces tenemos que representar con dignidad y con responsabilidad lo que realmente somos, hijos de Dios. Y en términos religiosos, somos evangélicos, a dicha y a gran honra, debemos decirlo. Amén. Es así, y usted mencionaba algo bien importante, y es los asuntos de los valores dentro del hogar, cómo nosotros podemos instruir. Y en este tiempo también me gustaría escuchar que usted haga ese amplio en cuanto a eso, porque realmente las familias estamos en cierta medida carentes de que se siembren principios, valores. Yo recuerdo que cuando nena, gloria al Señor, bien pequeñita, así como usted habla y resalta esa parte, tengo una abuela que realmente también es una mujer de Dios, y desde pequeñita aún nosotros no teníamos bien definida la parte entre lo bueno y lo malo. Ella nos instruía en
tocante a la palabra, y eso hizo que nosotros fuéramos apasionados por la presencia del Señor. El proverbista en el capítulo 4, los proverbios, verso 13, dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Sí. Entonces a nosotros nos criaron bajo esa... Yo tuve la dicha de que fui educado por mi abuela. Y yo, en lo secular, en las empresas que trabajé, siempre fui líder, fui cabeza, fui gerente. Y yo recuerdo un consejo que ella me daba, me decía: mira, Henry, el ser limpio y honrado no cuesta dinero y vale mucho. Sí. Y yo aprendí esos dos principios, y eso marcó mi vida. Porque la sociedad es producto de cómo anda la familia. Familia desintegrada, hijos realmente traídos a este mundo sin responsabilidad, producto delincuencia, producto violencia, producto cárceles, producto muerte. Pero aquello que se nos educó con el temor, nosotros debemos darle muchísimas gracias a Dios. Y yo, en el término espiritual, también tuve un gran pastor, un hombre de principio. Era un hombre que yo diría a ultranza de rígido, de recto. Pero esa rigidez y esa forma y manera, yo supe valorarla, supe equilibrarla, aún después como pastor, y he seguido lo bueno. Y las cosas que he tenido que corregir, también la he podido, Dios me ha dado la capacidad para saberla corregir, pero siempre valorando lo bueno, los principios y los valores que se han perdido. Y no debemos ser mezquinos para también decirlo, que hasta nuestros altares han llegado, lamentablemente. Esa es la realidad. Así es, pastor. Sin tapujos. Claro, lo interesante de esto pero es que hay un remanente, hay un pueblo de Dios que mantiene su principio, hay hogares, familias. Por ejemplo, yo estoy casado con una sola, yo tuve una bienaventuranza, yo soy esposo de una sola mujer y tuve un solo pastor. Entonces mi esposa y yo duramos 5 años de amores, tenemos 40 años de casado, y yo tengo la misma pasión, el mismo amor por mi esposa como el primer día. ¿Quién hace eso? El Señor. Y hemos creado hijos con valores, con principios, con integridad, con seriedad. No hemos aprendido a alcanzar las cosas inmediato, sino que hemos entendido que las cosas tienen su proceso y tienen su tiempo, y a su tiempo llegan. Amén. Hemos aprendido a esperarla, a incubarla, ¿sabe? Pero esperar que la criatura nazca. Nunca hemos querido nada así como si en el microwave, rápido, sino con el tiempo. Entonces, nuestros hijos los hemos enseñado con valores, con integridad, con seriedad, con dignidad. Y también como pastor, eso tratamos también de tener una iglesia cristiana, bíblica, fundamentada en la verdad. Mi pastor decía una palabra que parece ser un poco fuerte, pero él decía que él no le criaba hijo al diablo. Es una palabra fuerte, sí, pero él quiere decir, el que está aquí es cristiano o no es cristiano. Y yo no soy payaso para entretener gente, amén, y no soy un animador de programas. Yo soy pastor, un hombre de altar, un hombre de palabra de Dios, tan simple como eso. Sí, también le mencionaba esta parte, pastor, cuando usted mencionaba lo importante de nosotros tener líderes religiosos. Y en aquellos tiempos sí había una manera un poco distinta, sí, ahora, pero el pueblo honraba. Si hacemos un contraste, si tú haces un balance entre antes y nosotros somos privilegiados en tener hombres de Dios y que nos dirijan, así como mencionaba el pastor, pero también cuando nosotros miramos el tiempo de atrás, el tiempo de ahora, hay muchos errores que cometieron los líderes en el ayer, claro está, pero en el tiempo de ahora también se carece de mucho respeto tocante a la presencia de Dios, porque cuando hay un líder puesto por el Señor, el pueblo no lo recibe de la misma manera. Anteriormente, vamos a decir que 20 años, 30 años atrás, se miraba incluso hasta los pastores
con una paternidad como padres y le tenía un respeto, a pesar de que no fuera de manera sanguínea. Humanamente hablando, yo puedo decir, humanamente, en la vida secular, en la vida material, que nosotros, en el término humano, fuimos una generación privilegiada. Una generación privilegiada. Nosotros no teníamos ese bombardeo de los medios ni de las redes sociales como hoy. Había una mente más sana. Sí. Y la gente era más doméstica, más educada, menos distraída y menos violenta. Había un respeto por los hermanos mayores, había un respeto por los tíos, había un respeto hasta por los vecinos. Había lo que se llama moral y cívica, se nos enseñaba en la escuela a respetar las caras al anciano, a cruzarlo, a honrar a nuestro símbolo patrio, la bandera, el himno nacional, a las autoridades. Eso fue una generación privilegiada, la nuestra, que no teníamos ese desarrollo que tiene ahora producto de la tecnología, que en sí la alabamos y reconocemos el valor que tiene la tecnología, para bien, que la usa para bien, hay otros que la usan para mal, pero hay que reconocer el avance y así y es positivo. Es importante, mire, nosotros estamos acá por ese desarrollo de la ciencia, por el avance, pero también nosotros tuvimos principios éticos y morales que ya no existen. Entonces, lo mismo pasó en mi generación. Yo soy de la generación 80 del Evangelio, de la generación de los 80. Allí para uno ponerse un pantalón era a base de rodillas. Para adquirir algo material era llorándole a Dios en el altar. Aprendimos a depender de Dios por las circunstancias y por las necesidades y también por los principios. Ser cristiano en ese entonces, esa década del 80, no es como ahora. Ahora parece que el cristianismo es una moda, es popular, a la gente le atrae, le gusta. Inclusive hay artistas, hay cantores, hay de todo en los medios. Entonces, nosotros tuvimos ese privilegio de honrar a nuestros líderes, honrar a nuestros ancianos, a las hermanas tenerla como madre, como dice el apóstol, a las hermanitas como hermanitas, sin ningún tipo de pretensión, ni malicia, ni maldad, sino con el respeto y el cariño. Nos gozábamos con ver a la gente crecer espiritualmente, de ser instrumento para Dios, medio para que esas personas fueran bendecidos. Yo hoy me siento satisfecho. Yo tengo hijos de la fe que son ministros, pastores y predicadores. Pero fue que tuvimos ese principio. Cuando una persona se convertía con nosotros nos encargábamos de darle seguimiento. Era como un hijo que lo asumíamos para nosotros. Yo tengo hay un predicador muy famoso que es hijo mío en la fe, y cuando él se convirtió yo me lo buscaba para llevarlo a la iglesia, y de la iglesia lo llevaba los domingos para mi casa. Allá él dormía, se bañaba, comía y salíamos entonces a la obra misionera en la tarde. Y fuera así, asumíamos una responsabilidad y una solidaridad y un amor fraternal, una coinonía cristiana extraordinaria, que ahora yo a veces veo los cultos y la persona, de que termina el culto, la gente coge cada quien por su lado. Nosotros intercambiábamos, nosotros cenábamos juntos, comíamos juntos, como los apóstoles de la iglesia primitiva. Eso era un sentir maravilloso. Y la gloria de Dios se manifestaba. Nosotros barríamos el piso bajo la unción, bajo el bautismo del Espíritu Santo. Y esas cosas las extrañamos. Pero, como le digo a los hermanos, no podemos vivir del recuerdo. Hay que construir un presente, un futuro. El futuro depende del presente que construyamos. Hoy nosotros tenemos valores y principios porque tuvimos un pasado con buenos principios, con buena plataforma, con buena base, con buenos fundamentos. Y con bases sólidas. Sólida. Antes ni esos institutos bíblicos existían, pero nosotros aprendimos a ser bíblicos. Pues yo, por en el caso mío, tuve un pastor que hoy, gracias a Dios, puedo actuar, como se dice, no necesariamente se voy a tratar un tema, tener que coger la mañana a estudiar la Biblia. No necesito hacerlo. Podemos improvisar, cosa que en otro aspecto no es correcto porque hay que planificar y prepararse, pero aprendimos a manejar la palabra, que podemos en cualquier momento dar una enseñanza, una predicación así, improvisadamente, se nos llame, porque fuimos bíblicos, fuimos enseñados. Y el pastor, cuando teníamos que predicar, no nos decía el día que íbamos a predicar. Nos acostumbramos a que tenemos que tener 2 o 3 mensajes bosquejeados.
Y a veces yo tenía hasta 5 mensajes guardados ahí, escritos, y le preguntaba al Señor cuando me daban la oportunidad, Señor, ¿cuál de ellos que va? Porque se me obligó a ser bíblico. El discípulo tiene que ser bíblico, el hombre de Dios tiene que ser bíblico. Porque esa es nuestra profesión, la profesión de la fe, la más hermosa y más gloriosa de la profesión de la fe. Tremendo, tremendo. Es la disciplina, la diferencia de aquellos tiempos también concierne mucho a los hábitos, esos hábitos espirituales, esa disciplina espiritual. Constantemente, era así como usted hablaba, la iglesia estaba junto y unánime. Porque a veces podemos estar juntos, pero no de acuerdo, no unánime, no en un mismo espíritu. Había una hospitalidad, había una armonía, algo que fluía de manera genuina. Y la pandereta era en la mano. Era difícil comprar un pandero porque las situaciones económicas eran terribles. Era terrible. La mano era otra pandereta y sonaban como pandereta, pero con unción terrible. Y en todo el sentido de la palabra mágica que podríamos señalar en esta tarde es la disciplina. En todo el sentido, para lo material, para lo espiritual. Los grandes hombres que han alcanzado llegar a la cima siempre van a hablar de la disciplina. En todo el sentido, uno tiene que ser disciplinado. El cristiano no puede ser, por lo menos mi estilo, yo aprendí a que el sol no me saliera estando yo en la cama. Fui un guerrero de siempre, de 3, 4, 5 de la mañana, porque el hombre de Dios, el sol no le sale en la cama. Santo. Así es. Disciplina. Amén. Hasta para comer hay que tener disciplina. Para vestir hay que ser disciplinado. En todo el sentido de la palabra clave se llama disciplina. Hasta para la asistencia a un tiempo, yo creo que hay que tener disciplina. Yo leí ahí un escrito de un famoso actor llamado Leonardo DiCaprio, y decía él acerca de la regla de oro, la puntualidad como regla de oro. No sé si lo viste en las redes. Sí. Y yo me pregunto, pero ¿cómo este hombre, que no es un hombre de Dios, tiene sus valores y esos principios? Y entendí que el éxito de su carrera tiene que ver con la disciplina. Entonces él decía que si llegaste a la hora, llegaste tarde. Pero si llegaste 5 minutos, llegaste a tiempo. Entonces hablaba ahí de la responsabilidad que significa la puntualidad. ¿Sabe? Eso es producto de una persona íntegra, una persona disciplinada. Y en esa misma temática, el pastor nuestro decía que el hombre, hablando acerca de Natanael, cuando Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él decía que el hombre verdadero es responsable. El hombre responsable es puntual. El hombre puntual es fiel. Fiel a eso. Pero eso lo da la disciplina. Porque cuando uno no es puntual, uno afecta al otro. Sí, lo trastorna. Por ejemplo, en esta misma plataforma hay un tiempo establecido. Así es. En la radio hay un tiempo establecido. Y dentro de esa disciplina aprendimos, si teníamos que predicar un minuto predicábamos por la disciplina. Si eran 5 minutos predicábamos. Si son 15 minutos que se nos daban para predicar, en 15 minutos lo hacíamos, porque se nos disciplinó. Y hoy, realmente lo que ayer nos pareció un poco rígido y duro, realmente hoy es el producto de lo que hemos cosechado, producto de esa disciplina. Así es. Y a través de eso que usted dice, pastor, me he dado cuenta que hay momentos de que el Señor nos abre puertas, pero nosotros decidimos si esas puertas se mantienen abiertas, porque más adelante podemos tener dones, podemos tener talento, podemos tener un llamado extraordinario, pero la gente, luego nosotros esos dones son dados por Dios, pero es para ministrar a la gente, es para ministrar al pueblo, es para ministrar la administración de la iglesia. Entonces, si es así, el pueblo tiene que estar listo como una vasija boca arriba para recibir lo que Dios me da. Y si yo profeticé en el altar, después de que se termine el servicio, la gente quiere ver más que un profeta en el altar, quiere ver los comportamientos,
¿Cuál es mi actitud con mi familia al momento de yo sentarme y compartir con los hermanos? Bíblicamente, ¿Hay algo más que...? Bíblicamente, claro, bíblicamente siempre ha sido, como vuelvo y reitero, yo tengo un pastor muy doctrinal. Y donde se quiere buscar el principio y fundamento, yo como pastor lo recomiendo, tiene que ser en las epístolas pastorales, la Carta Universal de Pedro, sobre todo la carta paulina, la 13 o la 14 cartas de Pablo. Y en una de ellas, Pablo, hablándole a Timoteo, un joven ministro, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en amor y en pureza. Ahora, mi pregunta es esta: si esos valores que presenta Pablo dice a los creyentes que tengo que hacer un ejemplo, ¿qué no será lo que están afuera? Porque se supone que hay creyentes de envergadura, de conocimiento y que conocen la palabra, y yo estoy llamado a hacerle un modelo, un paradigma a ese hermano, a esa feligresía, a ese líder, a quien sea, serle un paradigma, ejemplo. Entonces la gente espera que si yo predico una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de principio, de integridad, de seriedad, de responsabilidad, tiene que verlo en mí como persona. Yo debo ser el modelo, el paradigma, el patrón. Entonces, hoy nosotros tenemos grandes paradigmas en la Biblia. Que yo tengo mi paradigma favorito en ese sentido por su integridad, como Samuel, Daniel, Pablo en el Nuevo Testamento. Esos son los paradigmas míos. A pesar que la gente tiene un paradigma ahora del mundo secular, de Hollywood, también en el deporte. Los míos son Pablo, Daniel y Samuel. Y en adoración, David. En el clamor, en el quebrantamiento, David. Porque el hombre de Dios tiene que ser un hombre bíblico. Tu mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Es así. Cuando nosotros, el mismo salmista establece y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y yo creo que la advertencia y la amonestación nos la da el Espíritu Santo a través de la palabra. Cuando nosotros obviamos o hacemos algo verdad conforme a la palabra, yo siento de una vez, el Espíritu Santo me dice: lo hiciste mal, no estuvo bien, porque ese es mi guía, ese es mi lámpara. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. A mí nadie tiene que corregirme, y no porque yo sea un orgulloso, es que yo tengo que corregirme a mí mismo antes que otro tenga que corregirme. Antes que otro tenga que amonestarme, yo debo amonestarme a mí mismo. Antes que otro tenga que recordarme, yo debo recordar. Porque otro puede tener la capacidad de recordar y yo no puedo tenerla. Y eso no es jactancia, eso es disciplina. Eso es cuando tú estás centrado, tu mente y tu corazón, en la palabra de Dios. Amén, así es. Esta es una palabra que yo sé que nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Tanto en un trabajo, tanto dentro de la familia y dentro del ministerio, del llamado, en todas las áreas de nuestra vida. Si queremos ser eficientes, tenemos que ser disciplinados. El carácter de Jesús, cuando se revela, cuando el Señor se revela, vemos a un Jesús disciplinado. Totalmente. Y vemos también cuando Daniel llega a Babilonia, principal, jefe de los gobernadores. Sí. Cuando José llega a Egipto, después de Faraón, el gobernador de Egipto, José, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cuál es su historial? ¿Cuál es su vida? ¿Cuáles fueron sus principios? ¿Cuáles fueron su norte? De un esclavo gobernador. Y de uno llevado como de un país cautivo, esclavo, ser el jefe de los gobernadores. Eso es así. Entonces eso usted tiene que leerlo. Aún aquí en la vida secular nosotros tenemos personas que vinieron de abajo, pero se dedicaron al estudio, la disciplina. Yo creo mucho en la disciplina y creo mucho en la entrega. Cristiano, yo a veces paso desapercibidamente, ni me identifico ni como cristiano ni como pastor, porque los valores que yo veo a veces no me dan los que yo conozco de la palabra, que no que yo conozco porque tengo una mente
predispuesta o prejuiciada o que tenga una mente cuadrada que creo que las cosas deben ser así. No, yo sé que hay diversidad de ideas, de opiniones y que somos diferentes biológicamente. Y aún en el mundo espiritual hay uno que tiene un don, el otro tiene el otro, y nunca vamos a ser parejos, pero en cuanto a la idea, a los principios, a las reglas y las normas divinas, debemos ser iguales en ese aspecto. Así es. Dios lo que hace es que diversifica con los dones para que su obra crezca, avance. Como los dedos en la mano, uno es profeta, otro es evangelista, otro es pastor, otro es obispo, otro es un adorador, otro es un maestro. Y eso enriquece la obra de Dios. Pero en los principios solamente hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Cristo, una sola esperanza. Y esa es la que tiene que unirnos. Amén. Debemos de caminar así, con esa identidad de ser llamado, y siempre digo esta palabra, debemos de caminar con la identidad de ser llamados hijos de Dios. Es una honra. Es una honra. Y en otra oración debemos decir: Señor, no permita que por mi causa tu nombre sea blasfemado, que yo dé causa o razón. Porque una de las palabras más difíciles que yo oigo, y eso, de que evangélico. Ay. Wow. Terrible, a mí me parte el alma eso. Denigrante. Denigrante. Totalmente. Nosotros estamos llamados a engrandecer el reino con nuestras vidas. Y como quieren, en todo el sentido, en los compromisos también se pone de evidencia la integridad de la persona. Hay principios que no cambian, las dispensaciones cambian, los tiempos cambian, los hombres cambian, pero la palabra de Dios no cambia. Entonces nosotros tenemos que ser, si nosotros tenemos algún compromiso con alguna persona, debemos honrarlo a tiempo en todo el sentido de la palabra. Pablo dice: no debáis a nadie nada. Eso en cuanto al compromiso que podemos contraer con personas. Ahora, si estamos dentro de un compromiso acordado en un tiempo determinado, pues Dios nos ayuda. Pero en cuanto a esas cosas, yo en el púlpito me paro y puedo enseñar. En la iglesia donde estoy fue en la iglesia que nací, hace casi 40 años. Y yo puedo enseñar de todos los temas. Y nadie puede decir: pero el pastor está enseñando esto, pero no tiene moral para hablar de eso. Porque yo a ningún hermano le he cogido prestado. Al contrario, yo soy llamado a ayudarle. Entonces, el líder tiene que verse esa necesidad. Entonces, ¿qué esperanza le puede brindar? El líder tiene que sufrir y clamar al Dios que lo llamó, y Dios lo va a respaldar. Y nadie puede tirar ninguna hermana. O sea, son principios éticos y morales y espirituales que tiene que estar construido el hombre de Dios. No es que somos perfectos, no lo somos, pero tenemos que saber lidiar con nuestras debilidades y llevarlas a los pies del divino Maestro, para no dar causa ni razón que por causa nuestra el nombre del Señor tenga que ser blasfemado. Se trabaja, uno tiene que trabajar con uno mismo. Yo primero tengo que trabajar conmigo para después trabajar con los demás. Yo tengo que enseñarme a mí mismo para luego yo poder enseñar. Y estoy llamado a ser un paradigma, un patrón, un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que a madre yo la vea con esos ojos de amor divino, de amor cristiano, como mi hermanita, que quiero que Dios la bendiga, la prospere y la colme de rica y abundante bendición. Así es, pastor. Yo mirar en este tiempo, nosotros podemos decir, todavía la iglesia está aquí en la tierra y todavía queda gracia, queda favor. Hay un tiempo así abierto para cada uno de nosotros, y todo aquel que quiera acercarse puede recibir de esa gracia y puede recibir de ese favor. Y aunque en cierto modo para algunas personas se torna difícil porque vienen con malas costumbres y malos hábitos y dicen: es que ser cristiano es difícil. Y yo, mire, cuando tomamos esta cruz, así como dice la Biblia, ligera es mi carga. Ligera es mi carga. Y mi yugo es fácil. Es que no es uno, Madeleine, es Dios, es el Espíritu de Dios.
Y además, en medio de la adversidad de la prueba, cuando pasamos por ese proceso, el mismo Padre nos recompensa. Y la bendición que viene trae esa prueba es demasiado grande. Alguien dijo, el Dios mío es un Dios demasiado grande para mí. Es demasiado gracia, es demasiado misericordia, es demasiado bondad. Entonces, el cristianismo es una bendición. Eso sí, que el Señor es celoso, el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor lo quiere todo de nosotros, nuestras vidas, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo lo quiere. No podemos servirle al Señor dividido. Y ahí es donde se hace complicada la cruz. Y también la cruz se hace complicada a veces cuando caemos también en gente que quieren añadirle a la cruz. Porque el Evangelio no es complicado, el Evangelio es lo más simple, lo más sencillo que hay. Ahora cuando religiosamente le queremos añadir cosas, ahí es donde se complica el asunto. Y es lo más fácil, lo más fácil. Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario. Jesús ocupó el lugar nuestro en la cruz del Calvario. El justo padeció por los injustos. Siendo Dios se hizo hombre. Y yo digo, Señor, pero ¿cómo es posible? Por eso que Pablo, que era un intelectual, era un teólogo, dijo, pero indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Siendo Dios se hizo hombre. Y ahí estaba él admirado. Y luego a los filipenses dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué dice el texto? Por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo más sencillo es eso. Cristo pagó por ti en la cruz, pagó por mí. Entonces, no solamente eso, sino que nos dijo, no lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar huérfano, enviaré a otro consolador. Entonces tenemos el paradigma, el Espíritu Santo como nuestro paracleto, como nuestro maestro, como nuestro guía, que nos fortalece, que nos vivifica, que nos orienta, que nos guía, que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige, que nos exhorta. Esto lo tenemos todo. Entonces el Evangelio concluye en gozo y paz. Gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el Evangelio que yo conozco. Y por eso estamos siempre gozosos. En la prueba, gloria a Dios. Así es. En la dificultad, de gloria a Dios. Y yo he aprendido una cosa. Cualquier vicisitud, cualquier prueba, cualquier dificultad, yo sé, por ahí una lluvia grande se acerca, una bendición grande viene para mí. Porque Dios también nos prueba en el proceso. Y hay que ir superando. Hay que ir superando la prueba. A medida que vamos superando, vamos ganando confianza en el Señor. Y el Señor también nos usa como testimonio, como usó a Job como testimonio frente a Satanás. ¿No has considerado tú a mi siervo Job? Que Dios se place cuando tú y yo superamos la prueba, cuando sabemos esperar, cuando sabemos depender de Él y cuando sabemos conducirnos a la luz de su palabra. Amén. Así es. Nosotros debemos tener esto claro. Podemos entregarle nuestro corazón al Señor sin importar. Ahorita hablábamos de este Dios que transforma y creemos que su presencia tiene la capacidad de que aún nosotros estando en el mundo, si somos llamados por Él, Él transforma nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres y nos hace ser aceptos ante la sociedad, gloria al Señor. Y vemos que la misma gente hoy en día se sorprende y dicen, wow, pero ese fulano, este perencejo, este Juanita, Pedrito, mira, antes ni siquiera se conoce, porque cuando esa gracia, esa sangre se derrama sobre nosotros, somos transformados, somos rejuvenecidos, hay un brillo, hay un sabor diferente, la gente camina de manera diferente, habla de manera diferente, se comporta de manera diferente, porque eso lo hace el Espíritu. Yo conocí a un señor de un nivel de mucha importancia. Él era catedrático en la Universidad de México y él venía aquí a la Ucamaima a dar una cátedra nada más. Y yo hablé con él
y le hablé de Cristo, y le hablé acerca de mi experiencia con el Señor. Y él me dijo, yo soy rico, yo tengo dinero, soy un académico, pero yo quisiera tener lo que usted tiene. Yo dije, usted lo puede tener porque para usted también es la gracia, para usted también es la salvación. Entonces, la gracia de Dios nos distingue, somos diferentes. Las personas ahora están pasando por procesos de depresión, de desesperación, de angustia, de dolor, que no saben qué van a hacer, qué decisión tomar, cuál será la solución para su problema. Sin embargo, nosotros estamos ajenos de esas cosas. No es que estamos exonerados de que esas cosas no vengan, pero sí tenemos la capacidad de lidiar con ellas y quien nos ayude, que es la gran diferencia. Así es, y volviendo a esta parte, así como decíamos en el texto base que utilizamos para esto, y es acerca del corazón. Engañoso es el corazón, engañosos son nuestros pensamientos, nuestra naturaleza. Yo le voy a pedir al pastor Henry que él me esté dando un consejo antes de nosotros cerrar este contenido, este video, a la audiencia de manera general, tocante este tema que hemos hablado. Bueno, realmente la conclusión es que el corazón hay que entregárselo a Cristo. Amén. Ese corazón en la mano del Señor. El Señor es el alfarero, es el arquitecto, el transformador, el que cambia. Entonces el corazón que está lleno de amargura, de problemas, que está lleno de resentimiento, de enemistades, de pleito, celo, de contienda, y ese mal que invade los corazones de la gente, que a veces quieren callarlo o silenciarlo a través de estupefacientes, a través de bebida alcohólica, para callar esa voz de angustia y de desesperación. Corazón mío, Cristo lo cambió y lo llenó de gozo, del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Cuando Cristo llega, todo cambia, el corazón es cambiado. El salmista dice una palabra que a mí siempre me llama la atención, en tantas. Y él dice, ha cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía y no me estaré callado. Un corazón lleno de gozo y de paz, que Cristo lo hace, porque eso fue lo que hizo en mi vida, mi corazón. Y yo voy a tener 40 años sirviendo al Señor y parece que fue ayer que me convertí. El mismo gozo, la misma aspiración, la misma pasión por la palabra, por el nombre de Jesús, por su casa, por las almas. Entonces, la palabra que realmente queremos dejar para finalizar es que pongamos nuestro corazón en la mano de Dios. Toma mi corazón, toma mi vida, toma mi ser, Señor, cámbialo, transfórmalo, que sea tú quien estés sentado en el trono de mi corazón. Sí, tremendo, tremendo. Este tiempo fue un tiempo extraordinario, gloria al Señor. Me recuerdo esta canción que dice, yo quiero ser un vaso nuevo. Amén. Dice, yo hoy más que nunca, Señor, yo te alabo, yo te necesito. Y vemos que para recibir esa transformación debemos anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. Pasión por el nombre de Jesús. La Biblia dice, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo tengo sed de Jesús, hambre de Jesús cada día más. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Y es una obra tan real porque son 40 años, es suficiente para saber si es bueno o no es bueno. Amén, amén. Ay, santo Dios. Dios ha sido Dios bueno. Amén. Pastor, tenemos la costumbre de cerrar este contenido, obviamente, glorificando la presencia de Dios, haciendo una oración por la audiencia y también por este lugar. Amén. Amén. Padre celestial que habita en luz inaccesible de gloria y que tiene inmortalidad por los siglos de los siglos. Queremos darte gracias y queremos pedir en esta hora por la audiencia, por los que escuchan, por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Sé con ellos, ayúdale, extiende tu mano de gracia y de misericordia. Te pido también que bendiga de una manera poderosa, Señor, a todo el equipo, al personal, Padre, de esta plataforma. Sigue glorificándote a través de ello, usándolo como un canal de bendición. A ti daremos toda gloria y toda honra y la bendición sean para todo y cada uno de nosotros,
desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria al Señor. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros, por ser parte, gloria al Señor, de este día, en esta familia Excelencia Cristiana Televisión. Le invitamos a que se suscriban a todas las plataformas digitales. Estamos como Excelencia Cristiana TV, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, aún en Telegram. Pueden conseguirnos como Excelencia Cristiana Televisión. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde casa. Estuvo contigo su hermana y amiga Madeline Ortiz y también Pastor Henry Terrero. amén. Dios le bendiga y esto será hasta una